Muy bien, estamos de regreso a nuestra edición de noticias y antes de seguir con las informaciones hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con la entrevistada del día. El tema, la emergencia ambiental, las consecuencias, la actividad física y otros, qué significa esta contaminación que nos afecta al sur del país, entre otras ciudades Osorno. Bárbara Caravante Casas es kinesióloga de profesión y ella nos va a entregar alguna recomendación y contar por qué ocurre esto. ¿Cómo está, Bárbara? Bienvenida a INET Televisión. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Bárbara, cuéntanos respecto de esta emergencia ambiental. Ya vivimos preemergencia, ahora tenemos emergencia, quiere decir que la situación es más grave. Exacto. Bueno, la contaminación en Osorno está siendo un tema contingente cada vez más importante, tanto para las autoridades como para nosotros como servicio de salud. Principalmente, contarle un poquito a la gente lo que es la contaminación en sí. Tiene que ver con la contaminación atmosférica, ciertas partículas o ciertos contaminantes que vamos a encontrar en nuestra atmósfera. Estos van a producir complicaciones en la salud de nuestros pacientes, de las personas en general. Ya vamos a encontrar las respirables que nosotros le llamamos, que son de menor tamaño, y donde vamos a encontrar la PM10 y PM2,5, que son digamos muy nombradas en este tiempo, y principalmente van a tener que ver con su tamaño. Mientras más pequeñas son las partículas, más grado de penetración en las vías aéreas, o sea, la PM10 y la PM2,5 ¿Son más peligrosas? Son más peligrosas las más pequeñas. Se ha encontrado también en algunos estudios que el humo de las combustiones tiene incluso menores a este tamaño, o sea, menor a 0,1 PM, o sea que son mucho más complicadas en el sentido de que ingresan directamente a nuestras vías respiratorias y a nuestro sistema circulatorio. Ya, a ver, el uso de la leña es el peligro que produce esto, ¿no? Exacto. Principalmente. El uso de la leña, sí. Ya, ahora, se está en alguna medida, decían ayer las autoridades, restringiendo, especialmente entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana del día siguiente, en emergencias ambientales, el uso de la leña, del fuego. Exacto. ¿Y qué puede hacer la gente ahí? Bueno, la verdad es que es un tema realmente complicado porque entendemos que acá en el sur las temperaturas bajan, la temporada de lluvia es mucha y es nuestro recurso más a la mano, más utilizado, claro, para la gente. Pero hay que tomar conciencia, o sea, esto es un problema que nos afecta a todos como ciudadanos. Tratar a la hora de las personas de comprar calefacción en cierto grado, tratar de ir utilizando otro tipo de calefacción. No la leña. Y no la leña, claro. En lo posible. Yo sé que es difícil, para la gente es complicado, pero tratar de nosotros ir cambiando y tomando conciencia. ¿Eléctrico, por ejemplo? Eléctrico, a gas, a pellet, informarse sobre todas las campañas de descontaminación que están haciendo las autoridades es súper importante, porque como le digo, nos afecta a todos en general. ¿La parafina afecta en una casa? ¿Siempre el olor es intenso? Sí. ¿O depende? Va a depender. Se puede utilizar parafina, pero siempre con algunas recomendaciones como prenderlo fuera del hogar, porque obviamente cuando uno lo prende es mucho más, el olor es súper intenso y también nos afecta en cierta forma, pero en mucho menor grado que la leña. Bárbara, usted es kinesióloga de profesión y nos imaginamos que le entregaría recomendaciones a los deportistas, principalmente, ¿no?, que quieren hacer fútbol. Hay gente que después la pega a las 7 de la tarde, quiere ir a jugar a fútbol, por ejemplo, en estos días de emergencia, y al aire libre no se puede. No, cuando hay emergencia no se puede, está prohibido. Así es la autoridad enfática. ¿Qué le pasa a quien hace ese deporte, por ejemplo? Lo que pasa es que nosotros al realizar deporte, nuestra frecuencia respiratoria aumenta. ¿Qué quiere decir esto? Que las veces que nosotros respiramos en un minuto es mucho mayor, porque necesitamos más oxigenación en nuestro cuerpo. Esto hace que estemos mucho más expuestos a los contaminantes que como le explicabas, el PM10 y el PM2,5, ingresan mucha más cantidad porque respiramos muchas veces más por minuto. Entonces, ¿qué hace esto? Mayor concentración en nuestro sistema respiratorio, mayor concentración en nuestra sangre y muchas más complicaciones. ¿Y qué consecuencias nos puede traer, por ejemplo? ¿Puedo caer desplomado mientras hago deporte o después vienen los problemas? Podemos comenzar primero con dificultad respiratoria, podemos encontrar pacientes también que son enfermedades de base, asmáticos, pacientes con EPOC, que van a estar mucho más propensos a este tipo de complicaciones, dificultad respiratoria, se habla incluso cáncer pulmonar. O sea, por eso son palabras...
mayores. O sea, no es para alarmar a la gente, pero es para que comencemos a tomar conciencia de este tipo de problema que tenemos acá en nuestra ciudad. Que podemos evitar si hacemos caso a las recomendaciones. Exacto. Ahora, ¿y por qué se puede hacer deporte en ambiente cerrado? ¿Gimnasios? Sí, se puede, cuando hay preemergencia y emergencia, siempre controladamente, siempre con las precauciones del caso, pero se puede en preemergencia y emergencia. Lo que es más complicado es al aire libre, pacientes que van a jugar, por ejemplo, fútbol, que salen a trotar, tratar de hacerlo también cuando no hay este tipo de emergencia, tratar de hacerlo en ciertos horarios, que es donde disminuye la cantidad de contaminación siempre. En la mañana y en la noche es cuando aumentan las concentraciones de contaminación en el ambiente, por lo tanto tratar de hacerlo en otros horarios, ¿ya? Como le digo, para tratar de evitar este tipo de complicaciones. Ahora, las enfermedades respiratorias se supone en este mes han aumentado, hemos sentido más frío, ha hecho más frío la verdad, y hemos visto de que mucha gente ya se abarrota a los consultorios, el hospital, la urgencia. Sí, ha aumentado mucho las consultas por enfermedad respiratoria, sobre todo en niños. En niños. En niños y adultos mayores, que son las poblaciones de riesgo. ¿Por qué son las poblaciones de riesgo? Siempre la gente me lo consulta. Los niños tienen su sistema respiratorio inmaduro, se puede decir, todavía no está completamente desarrollado. Su sistema de defensa están mucho más, digamos, inmaduro, por lo tanto no van a tener la misma capacidad que un adulto para poder responder a estos contaminantes. En el caso de los adultos mayores, por ejemplo, vamos a tener menor fuerza en sus músculos inspiratorios, por lo tanto les va a costar mucho más el mecanismo de la tos y expulsar estos agentes contaminantes. También los niños se dice que están mucho más expuestos a estos contaminantes porque ellos están mucho más tiempo al aire libre. En el caso de los pacientes adultos mayores también tenemos que tienen mucha menor percepción a las obstrucciones bronquiales. O sea, cuando tenemos esta dificultad respiratoria vamos a tener obstrucción bronquial y ellos tienen una menor percepción para darse cuenta de lo que está sucediendo. ¿Hay que vacunarse contra la influenza? ¿Todavía hay tiempo? Todavía hay tiempo. El periodo se extendió hasta el 16 de junio, todavía tenemos días. Yo he sido bien enfática en esto, tratar de que la gente tome conciencia, aprovechar estas instancias porque son gratis, o sea, nosotros podemos asistir a nuestro consultorio más cercano, exigir nuestra vacuna, sobre todo los pacientes de riesgo que son menores de 5 años, mayores de 65 años, las pacientes embarazadas, los pacientes con enfermedades crónicas, pero es gratuita para todo tipo de pacientes, o sea, no necesariamente tiene que tener alguno de estos requisitos para que pueda vacunarse, por lo tanto, evitar complicaciones, vacunarse. De acuerdo a su experiencia, los adultos mayores, ¿cómo enfrentan este periodo? Bueno, es mucho, como le decía, es mucho más complicado para ellos porque sus mecanismos de defensa son mucho más disminuidos y por lo tanto les afecta mucho más un resfriado que al común de la gente. Siempre doy las recomendaciones del caso, tratar de lavado de manos, tratar de no exponerse, digamos, en lo posible a estos ambientes contaminados, tratar de, bueno, como dije, vacunarse, tratar de no exponerlo a pacientes que estén pasando por un cuadro respiratorio para evitar contagio y sobre todo pacientes que están utilizando inhaladores, por ejemplo, pacientes asmáticos, pacientes EPOC, pacientes que tienen alguna enfermedad de base, utilizarlos de buena forma. No nos sirve a nosotros que utilicen inhaladores sin aerocámaras, que es el tubo que se le da en los consultorios, porque no vamos a tener ningún efecto, o sea, muy poco efecto del medicamento que nosotros estamos utilizando. Por lo tanto, las recomendaciones siempre son utilizar su aerocámara, agitar el inhalador antes de utilizarlo, porque estos vienen con cierto porcentaje de medicamento y cierto porcentaje de repelente. Si no lo agitamos, no mezclamos el medicamento, no nos llega a las vías respiratorias y no tenemos el efecto deseado. Agitarlo, presionar una sola vez por puff y después volver a realizar todo el proceso, ¿ya? No realizar los dos también al mismo tiempo porque tampoco vamos a tener el efecto que deseamos. Esas son las recomendaciones generales para la población adulta mayor. ¿Hay remedios como la medicina natural también ayuda? Sí. Las hierbas, sí, por ejemplo, de todas una maneras. hierbita para... De todas maneras, o sea, con limón. siempre recordándole a la gente que sea como adicional a sus tratamientos convencionales, o sea, tratar de no modificar por ejemplo, sus medicamentos, ya sea sus inhaladores, porque no van a tener el mismo efecto, pero sí se puede utilizar, se puede potenciar sus efectos con medicina natural, medicina alternativa,
Sí, de todas maneras. Ahora, se supone que toda la gente, todo vecino sabe cuál es su centro de salud familiar, su consultorio al cual tiene que recurrir. Primero ahí, después al hospital, de ahí se deriva al hospital, porque generalmente la gente dice, no, mi hijo está muy delicado, lo llevo al tiro al hospital, a la guardia, y se pasan 3, 4, 5 horas esperando, cuando a lo mejor ese tratamiento pudieron hacerlo en su centro de salud familiar, según dicen en la dirección del hospital y de los consultorios. Es un tema súper importante también para darle a conocer a la gente. O sea, nosotros al acudir a la urgencia del Hospital Base San José de Osorno, nos quejamos de que de repente la atención es muy lenta, pero somos nosotros mismos que de repente asistimos por patología o enfermedades que pudiesen ser vistas en el SAPU, en su consultorio, y saturamos el sistema. Por lo tanto, claro, la recomendación es ir en primera instancia a su SAPU más cercano, a su consultorio más cercano, y ahí va a ser evaluado por personal profesional que va a poder ver y evaluar y determinar si es necesario derivarlo a la urgencia del hospital base. Por lo tanto, tratar de primera instancia acudir a su consultorio más cercano. Estamos recién empezando el tema de la emergencia y preemergencia. Recién empezando, o sea, recién teniendo las primeras bajas temperaturas en nuestra ciudad, así que esto está recién comenzando y por eso es importante tratar de prevenir con estas recomendaciones que hemos mencionado para evitar complicaciones posteriormente. Bueno, en los barrios nos dimos cuenta el día de anoche, por ejemplo, que mucha gente evitó hacer fuego, o eso es colaborar, pero también pasas harto frío, de verdad. Sí, es un tema, anoche hacía mucho frío. Sí, anoche, hoy en la mañana se sintió temperaturas muy bajas, pero como le digo, es un problema que nos afecta a todos, así que todos tenemos que poner algo de nuestra parte para que podamos tratar de solucionar este problema que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra región. Es un problema a nivel nacional, también tenemos Temuco, que también está muy complicado, así que tratar nosotros de tomar conciencia, tratar de prevenir mientras lo podamos hacer, vacunarse, tratar del tema de la calefacción, también tratar de evaluarlo y en lo posible poder cambiarlo, o sea, es un tema de conciencia general. La familia en ese caso se reúne y analiza el tema. Al finalizar, a la Cámara, algo que quieras decir a la gente como recomendación. Bueno, recordar lo mismo, el tema del periodo de vacunación, aprovechar estas instancias para que podamos evitar complicaciones y cuadros respiratorios, el lavado de manos siempre presente para evitar contagio, el tema de consultar en su consultorio más cercano, tratar de evitar acudir a urgencias directamente en una primera instancia. Si usted necesita atención especializada, va a ser derivado en su debido momento. Tratar también de utilizar sus medicamentos, sus inhaladores de buena forma y así podemos evitar complicaciones. Ok. Bárbara, te agradecemos este contacto con nosotros, gracias por estar, porque las recomendaciones son muy importantes para la gente que está hoy día bien preocupada de no resfriarse, de no verse afectada, especialmente en esta época de invierno. Muchas gracias por la invitación y espero que la gente tome estas recomendaciones también. Bueno, le iremos a ver a Medisur ahí, ¿no? Sí, ahí en Medisur nos encontramos, así que ante cualquier problema kinésico que le podemos ayudar, vamos a estar ahí esperándolo. Ok, que te vaya muy bien. Bárbara Caravante Casas, ella es kinesióloga de profesión, pero también con las enfermedades respiratorias y todo lo que nos afecta y que podemos evitar si nosotros mismos nos preocupamos de nuestra salud. Nosotros les invitamos a una breve pausa en nuestra edición de Noticias. De regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta.